acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Nosotros el año 2012 tocamos este tema ya acá en la iglesia. De algún modo siempre es importante indagar un poco más y profundizar en esto, pero muchos de ustedes no estaban en la iglesia en ese tiempo. El año 2012 ya hace 7 años atrás. ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces vamos a hacer esta serie breve que es de las 7 iglesias del Apocalipsis antes de todas nuestras actividades y el congreso y todo lo que nos convocará en esas fechas. Pero es interesante que podamos entender mucho y aprender mucho respecto a este tema. Las 7 iglesias descritas en el Apocalipsis están en los capítulos 2 y 3 y eran literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo del apóstol Juan. Es más, yo les traje una imagen para que ustedes más o menos vean en un mapa. Gracias, Fabi. Y estaban así de cerca estas 7 iglesias. Estas existieron ahí, y aunque literalmente, o tratan literalmente de iglesias de ese tiempo, esto tiene un significado también espiritual. Hoy estas 7 iglesias están en una zona que hoy conocemos como Turquía, pero esta era una zona perteneciente al imperio romano. Y el objetivo de estas cartas era principalmente comunicarse con las iglesias existentes y suplir las necesidades de entonces. Pero había un segundo propósito, que era revelar el corazón de la iglesia en sí mismo. Esto quiere decir la condición de los congregantes de la iglesia. Sacar a la luz qué tipos de creyentes habían en las iglesias. Y estas iglesias se caracterizaban porque los creyentes tenían una uniformidad, o sea, eran todos iguales, o la gran mayoría de ellos tenían los mismos síntomas. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasa que, por decirlo de algún modo, somos, prudentes en nuestros tiempos de adoración, por decirlo de algún modo. Pero muchos se van al extremo de ser casi nulos. Porque a lo mejor muchos vienen a lo mejor de otra iglesia y piensan que acá, si levantan las manos o dicen aleluya o un gloria a Dios, un amén, a lo mejor al lado le van a dar un codazo y no puede decir nada. Y muchos se quedan en esa condición y se acostumbran a veces a mantenerse en una actitud más introspectiva de adoración, pero también ahí hay un error. A lo que quiero llegar es que las iglesias, sin lugar a dudas, van convergiendo las personalidades y tienen una uniformidad en algunos puntos. Entonces, Cristo comienza a hablar a estas 7 iglesias y a revelar el tipo de creyentes que había en cada iglesia. Y hay un posible tercer propósito, que es usar estas 7 iglesias para visualizar diferentes periodos de la historia de la iglesia. El problema con esta opinión es que cada una de las 7 iglesias describe situaciones que podemos encontrar hoy en la iglesia, y en cualquier tiempo de la historia podemos encontrar estas mismas características. Así que, aunque puede haber algo de verdad en este asunto de que puede representar, como le denominan los teólogos, alguna era de la iglesia, sin lugar a dudas estas características existen en la iglesia de hoy. Ahora, nuestro enfoque va a ser centrarnos en el mensaje de Dios a cada una de estas 7 iglesias, sacar nuestra parte y entender el por qué Dios nos ministra a través de su palabra. Estas 7 iglesias son la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es importante que conozcamos estos 7 nombres y entendamos el por qué Dios ministró a estas 7 iglesias. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Y vamos a ver cómo el apóstol Juan comienza esta narración para expresar las cartas. ¿Qué da a entender él? ¿Es su sentir personal? Juan habla de su corazón. Juan habla de su interior. Como muchos de nosotros, ¿no? Siento del Señor. Es una frase que hoy se escucha mucho. No es que yo siento del Señor. Veamos qué dice Juan respecto a este mensaje. Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Juan está dejando en claro, yo no soy el que habla. El que da este mensaje, dice, es quien está en el trono, quien perdonó sus pecados, quien derramó su sangre, quien murió por nosotros, quien nos amó antes, siendo nosotros pecadores, Él nos amó, quien nos redimió, nuestro Salvador. Dice, este no es un mensaje mío, es un mensaje de Él. O sea, tal como Jesús le ordena, porque si nosotros leyéramos desde el versículo 1, Jesús es el narrador del Apocalipsis. Juan se dirige a 7 iglesias de Asia, que representan a todas las iglesias de todos los tiempos, y dejan claro que no es un mensaje personal, es el mismo Jesucristo quien le escribe a las iglesias, el mismo Dios quien conoce completamente a cada una. Y hay una frase que dice, gracia y paz a vosotros, de parte, dice él, de Jesucristo. Esa bendición proviene de parte de Dios, Padre, Dios Hijo. Dice, el que ha de venir. Y también dice que esa bendición proviene de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto es el Espíritu Santo en sus múltiples manifestaciones, su perfección y su plenitud. Entonces Juan está diciendo, este mensaje proviene del Padre, proviene del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Dios mismo dando un mensaje a las iglesias. El 1:11 de Apocalipsis dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Fíjense, escribe lo que ves. No le dice, ¿qué sientes de escribir? El otro día escuchaba un hermanito por ahí que dijo, no, el Señor me dijo que le escribiera lo que yo sintiera en mi corazón para Él. Qué raro es eso, ¿no? Porque nosotros los seres humanos somos emocionales. Si un día estamos enojados con Dios, ¿qué le vamos a escribir? Estoy enojado contigo, Señor, pero igual te amo. ¿Te imaginas un canto así? Qué absurdo, ¿no? El estado de ánimo del hombre es tan variable que es imposible que el corazón del hombre pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso necesitamos del Espíritu Santo para adorar a Dios. Y si estás bien feliz, ay, te amo, te adoro, Señor, pero tu estado de ánimo es variable. Por eso nosotros tenemos que cantar la palabra de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios, cantar su palabra. Lo que Él dice en su palabra, le adoramos como Él nos pide que le adoremos. Ahora, ¿por qué debía enviar Juan el mensaje solo a 7 iglesias y no a todas las iglesias de la época? Habían muchas iglesias en esa época, porque debía ser a 7 iglesias que implicaran perfección divina. Y además, en estas 7 iglesias se englobaba la realidad de la iglesia en general. Estas 7 iglesias fueron seleccionadas por Jesucristo mismo con el propósito de describir los rasgos más sobresalientes de la iglesia. Y no tan solo durante ese tiempo, sino durante la historia. Aunque las cartas van dirigidas solo a 7 iglesias, su destino en sí es universal. Todas las iglesias deberíamos estudiar profundamente estas cartas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, comienza con el mensaje a la primera iglesia. Dice Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y les has hallado, ¿cómo dice? Mentirosos. Fíjese, aquí está hablando del año 100. Juan escribió esto en el año 100. Y ya en el año 100 habían falsos apóstoles. Qué curioso, ¿no? Para los que piensan que esto es de ahora, durante la historia de la iglesia han habido falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras,
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En esta ciudad, Éfeso, hubo una comunidad cristiana y esta ciudad era la más importante del Imperio Romano en Asia. El nombre Éfeso significa deseable, o más correctamente, significa deseo ardiente. Entonces, Éfeso era una ciudad realmente deseable. Y esta era un puerto orgulloso, era rico y activo. Era rival de otros pueblos cercanos como Alejandría y Antioquía de Siria. Y este fue construido cerca de un santuario de una antigua diosa anatoliana llamada la diosa de la fertilidad. Yo aquí les traje el templo de Artemisa. No les traje el templo, una foto del templo, lo corrijo. No cabe aquí. Entonces Éfeso se convirtió en el centro de un culto oriental. La deidad anatoliana había sido asumida por los griegos bajo el nombre de Artemisa, o conocida por los romanos como Diana. Es más, hay una construcción reciente o una reconstrucción de este templo. Me ponen la otra, Fabi. No tiene las mismas dimensiones del anterior, pero sí quisieron ellos reconstruir algo similar a este templo, que era impresionante. Pon la anterior, Fabi. Este famoso templo de Artemisa es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo por la grandeza y majestuosidad que tenía. La diosa Diana, ahora sí la otra foto, Fabi. Es esta diosa que es representada grotescamente con cabeza cubierta y muchos pechos. La diosa y su culto hallaron expresión en el famoso templo servido y construido. Esta era la diosa de la fertilidad. Esta era como la Afrodita de Corinto. Y en este templo había una hueste de sacerdotisas cortesanas. Ya sabemos de qué se trataba la adoración en estos templos. Lo hemos estudiado muchas veces, que era a través de actos inmorales. Y había mucho comercio centrado en el culto a esta diosa. Éfeso entonces se convirtió en un lugar de peregrinaje para los adoradores turistas, todos ansiosos por llevarse talismanes y recuerdos, y de ahí el próspero gremio de plateros que vivía en la fabricación de altares y de imágenes de plata de esta diosa. Ellos habían dicho que esta diosa cayó en una piedra meteórica y que había salido de esta piedra meteórica la imagen de Diana. Entonces atribuían que esta diosa venía del cielo. Qué curioso como Satanás siempre ha engañado a las personas, haciéndoles creer lo falso por sobre lo verdadero. Éfeso entonces se apoyaba cada vez más en el comercio y seguía el culto, pero llegó un momento en el tiempo, sobre todo en el tiempo previo a la carta del apóstol Juan, que decayó el comercio en su puerto y solo se dedicaron al comercio religioso. Y en el primer siglo Éfeso era una ciudad moribunda, viviendo como Atenas de su reputación. Era un curioso lugar donde se reunían las antiguas y nuevas religiones de Oriente y Occidente, y solo se prestaba para esto, para los cultos. Y la decadencia de Éfeso era una enfermedad mortal. Es más, en la epístola a Éfeso hay un toque de cansancio, y nosotros vamos a ver que caracterizaba a toda la comunidad. En el capítulo 19 del libro de Hechos, no lo busqué, Pablo llega a predicar a Éfeso y el negocio de las imágenes de Diana comenzó a ser afectado por esto. Pablo decía que lo que se hacía con las manos no eran dioses, y los habitantes de ese lugar se consideraban ellos guardianes del templo y eran celosos y negociantes. Ellos decían que esta diosa les había caído desde Júpiter y que la imagen que ellos tenían dentro del templo, que es la que ustedes ven atrás, era digna de adoración. Por eso en el año 50, cuando Pablo llega a Éfeso, él no llegó predicando el evangelio, no fue el primero. Los primeros que llegaron a predicar a Éfeso fue un matrimonio llamado Aquila y Priscila. Ellos predicaron, llamaron a Pablo y fundaron la primera iglesia en Éfeso. Y ahí estuvo Pablo viviendo 2 años y enseñando la palabra de Dios. Después viene el apóstol Juan, antes de ser exiliado a la isla de Patmos, y él establece su oficina o su base apostólica ahí en Éfeso. Y de ahí enviaban sus escritos y sus cartas. Es más, usted puede ver una hermosa carta llamada la carta a los Efesios. Pero ¿qué le pasó a esta iglesia? Vivía en una magna ciudad y nosotros podemos ver que no era una ciudad poca cosa, era una magna ciudad. ¿Qué le pasó a esta iglesia? Eso es lo que vamos a ver
Versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel. Esta palabra angelos en el griego significa el responsable. Eso quiere decir al pastor. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso. Qué impresionante es como Dios tiene un orden. Tiene un orden. ¿Por qué Jesús no dijo, mándales muchas y dale a todos cartas? Ese es un concepto que la iglesia a veces no entiende. Sin lugar a dudas, ante Dios somos todos iguales, ¿sí o no? ¿Somos todos iguales? Hombres, a todos Dios nos salvó, nos compró con el mismo precio, su sangre. Pero para Dios, Dios ha puesto autoridades en las iglesias. Mira, y si Dios las honra, ¿qué le queda a la iglesia? Qué curioso, ¿no? Dios envía las cartas a los pastores. Dice, ustedes son los responsables en dos aspectos: como culpables y como gente que hace el bien. Lo bueno son responsables ustedes y lo malo también. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al responsable. ¿Quién escribe? Dice, el que tiene. La palabra tiene en el griego es kratón, que significa el que sujeta firmemente, el que tiene el control. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene el control, las 7 estrellas, 7 iglesias, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Las 7 estrellas son las 7 iglesias, y el que anda en medio, peripatón en el griego, quiere decir el que camina, el que anda alrededor de los 7 candeleros de oro, dice esto. Lo que quiere decir este texto es que Dios anda en medio de todas las iglesias. Nosotros tenemos un concepto vago de esto. Nosotros decimos, Señor, ven a este lugar. Esa es nuestra oración, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que Dios viene a este lugar sentado como un congregante. Así lo vemos. Es más, hay iglesias que tienen tronos en sus escenarios, porque no son otra cosa. Tienen tronos, así unos sillones bien cómodos. Y hay iglesias, mira, ahí se sientan los líderes, ¿no? Pero hay iglesias que tienen tronos arriba y algunas uno vacío. Una vez una iglesia fui y había los tronos y uno vacío al medio. Adivinen quién estaba sentado ahí, que decían. Ya se imaginan, ¿no? Dios. Eso sí está, pero raro. Está loco eso. Decían que Dios estaba sentado ahí y nadie se podía acercar a ese sillón. El que se sentaba casi se moría vivo ahí, se moría. Terrible. Entonces, este texto dice que Él anda en medio de toda la iglesia. Fíjate, este texto dice, Él está vigilando lo que se hace en la iglesia. O sea, Dios no viene a esta iglesia a visitarnos como un congregante y no se sienta a aplaudir. Ay, qué lindo como me cantan. Ay, ese no me canta. No, él no. Él sí, ay. No, Él está como un vigilante cuidando su iglesia. Wow. ¿Saben que a mí me ha pasado algunas veces, muy pocas veces, que he sentido eso? No una presencia constante, sino como una presencia que pasa. Wow. No sé si le ha pasado a usted, ¿eh? A mí sí. Y yo no soy místico, ya me conoce. Sí, como una presencia así que pasa. Algunos más espirituales dicen, no, como un viento así, como un soplido. Pero este texto dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, las iglesias, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto representa a la iglesia en sí, 7 iglesias. Dios viene a su iglesia, vigilando lo que se hace en la iglesia, viendo si lo que hacemos lo hacemos conforme a su palabra o no. Él es dueño y está en su derecho. Como dueño cuida su heredad. Esto, nosotros somos su iglesia. Qué increíble, ¿no? Algunos piensan que Dios está en su trono como un vigilante lejano, pero la palabra nos muestra que Dios ve absolutamente todo lo que hacemos y con qué intención lo hacemos.
Y esto yo ponía en mis apuntes, yo lo encuentro increíble, a mí me vuela la cabeza. Me destapa el cráneo así. ¡Puf! Saber que Dios está aquí en medio nuestro, viendo la intención del corazón, paseándose en medio de nosotros, viendo con qué intención levantas tus manos, con qué intención cantas, con qué intención sirves, con qué intención vienes. Él está en medio de su iglesia, tal como lo prometió, no como un oyente en medio del culto, sino como el dueño, procurando que todo se haga bien, moviendo los corazones de sus hijos a hacer las cosas en orden santo, moviéndonos a tener temor de Dios. A mí me impresiona cuando veo el temor de Dios en medio de ustedes. Mira, el temor de Dios es cuando alguno de los sugieres ve que algo pasa y se acerca. Mira, no es por tener un orden, simplemente es porque hay temor de Dios. Que podamos adorar sin interrupciones, que no nos distraigamos. Por eso hay hermanos aquí disponibles a hacer todo el resto, para que no tengamos distracciones, que puedas adorar a Dios. Hay hermanos que pagan un precio en vez de estar cantando y concentrados en adorar a Dios. Ellos adoran en su corazón y están, mira, con los ojos sobre nosotros, viendo que no nos pase nada, cuidándonos. Así. Dios está como el dueño de su iglesia. Y eso es tan notorio en algunos casos como Dios mueve a las personas. Es notorio cuando la motivación del corazón o las actitudes o el ejercicio del servicio se ve cuando es movido por Dios. Por eso el que nace de nuevo es motivado por Dios para servir. Y lo que nosotros debemos de entender, los más viejos en esto, es saber que Dios está en medio. Y debemos de aprender a agradar a Dios aunque no lo veamos. Sabemos que Dios está en medio de todo. Por eso cantábamos eso al principio. Señor, no te vemos, pero sí creemos que estás aquí. Pero ¿sí has pensado en eso seriamente? ¿Quién es Dios? ¿Sí has pensado quién es Dios? ¿Te imaginas frente a Dios? Hay un canto que dice, no sé lo que voy a hacer cuando esté frente a ti. Si voy a llorar, me voy a poner de rodillas, si me voy a postrar. No tengo idea, dice. Pero ¿sabías tú que Dios ya está aquí? La diferencia es que el ser humano a veces para reaccionar debe ocupar sus sentidos naturales. Qué triste es eso. Pero la palabra nos dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y esa debe ser una premisa en los corazones. Mira, hermano, nunca olvides esto. Dios mismo, cuando tú llegas aquí, Dios está aquí. Pero ¿cuál es la intención o por qué Dios está aquí? Porque el Señor no tan solo viene a que le adoremos. El Señor viene a cuidar su iglesia. ¡Wow! ¿Qué habían pensado en eso? Y hasta me da nervio. Digo, por los que aquí son como momias. Pues sí, piensan que está bien. Me da nervio. ¿Saben por qué me duele el estómago de eso? Se me enrollan ahí las tripas. Porque ¿cómo podemos decir que después vamos a adorar a Dios cuando lo veamos? Y la Biblia dice que bienaventurado el que sin ver creyó. Ese va a ser feliz. El que hoy día puede levantar sus manos y adorar a Dios sin verle. Ese, dice la Biblia, le verá. ¿O estás esperando a verlo para levantar las manos? No. 2:2. Yo conozco tus obras. Esto en el original significa yo veo lo que haces, tu motivación, tu intención. Ahora, entendiendo el texto anterior, entendemos este. Yo conozco tus obras. Yo sé la intención de tu corazón, tu motivación. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Jesús sabe lo que esta iglesia está haciendo bien. Ellos trabajan duro para el Señor y tienen una paciencia piadosa. La paciencia es la gran y antigua palabra griega upomone, el cual significa paciencia firme, o sea, siempre pacientes. Y esta iglesia era como una roca sólida en paciencia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. La palabra malos, acá en el original es la palabra cacos, que significa depravados, injuriosos, maleantes, gente mala. Es interesante ver que la iglesia de Efesios perseguía la sana doctrina, ellos anhelaban la doctrina pura.
Es más, en Hechos 20, 29, búsquelo por favor. Pablo le advierte a los efesios. Pablo estaba en Éfeso y en el capítulo 20 de Hechos, versículo 29, Pablo les hace una advertencia cuando él está fundando esta iglesia. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice el texto? Lobos rapaces. Pablo está diciendo, sale el pastor, ¿y qué van a entrar? Los lobos. Dice que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, fíjate, de afuera, y dice, ¿y de dónde? De adentro. Yo me voy, vendrán lobos rapaces de afuera. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjate la advertencia. Pablo les dice, cuando yo me vaya, vendrán de afuera lobos rapaces, pero también en medio de ustedes habrán personas que hablen cosas perversas, o sea, contra Dios, contra la autoridad de Dios, contra las autoridades puestas por Dios, etcétera, ¿no? Podemos hablar mucho de eso. Pero en medio de ustedes, para arrastrar tras sí a los discípulos. Lo que está diciendo el texto es que lo que están buscando ellos es adherentes, gente que comparta sus ideologías. No es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. Terminó la serie muy pronto, la de Fírmese la Fe. Yo esperaba Fírmese la Fe. Hasta había anotado en mi cuadernito, 17, Fírmese la Fe. ¿Tú qué dices? No, yo también. Pero, ¿y eso qué? ¿Qué buscas? Mira, ¿qué buscas con hablar mal de alguien? Con hablar mal de otro hermano. ¿Qué buscas? ¿Adherentes? ¿Gente que les caigas bien? ¿Gente que te eche porras? Ah, tienes razón, hermano. ¿Qué buscas? Qué triste es eso, ¿no? Porque lo único que hacemos es dividir. ¿A quién? Mira, no es la iglesia mía ni la iglesia de otro pastor, es la iglesia del Señor. Por eso la Biblia dice, antes de que des tu ofrenda, antes de que des tu ofrenda, ¿qué dice la Biblia? Mira, deja tu ofrenda ahí. No dice guárdala y ándate para la casa y quédate con tu rabia. Entonces, cuando pase la ofrenda, dice, mira, deja tu ofrenda ahí a un lado, arregla tus problemas con tus hermanos y vuelve y date ofrenda. O sea, Dios nos guía incluso en medio de la liturgia de la iglesia, en medio del culto, a lo que debemos de hacer. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice Apocalipsis 2:2, y paciencia. Jesús sabe lo que esta iglesia está haciendo bien y que no puede soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Aprendieron o no la lección de Pablo? Claro. Ellos descubrieron a los que se llamaban a sí mismos apóstoles, los encontraron falsos y mentirosos y los mandaron a volar de su iglesia. Este tipo de discernimiento lo necesitamos todos los cristianos, todos los pastores, todos. ¿Sí sabían que ayer salió una noticia, o antes de ayer, pero en estos días, de que uno de los apostólogos más importantes se arrepintió? Pero espérenme. Estoy ironizando, por si no me entienden. Se arrepintió. ¿Cuándo sé que se arrepintió? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por su qué? Pues sí. Ahí están todos en la internet. Se arrepintió. ¿Cuándo? ¿Es millonario ese hombre? La otra vez dijo que tenía una deuda de $4 millones que iba a pasar una ofrendita en la iglesia para que lo apoyaran. Una deuda de $4 millones. ¿Y qué crees que hizo la gente, sus adherentes? Le pagaron sus deudas. Imaginan yo dijera, venir para que, hermanos, tengo una cuenta en Ripley y el Señor me dijo que entre todos vamos a juntar para saldarla. Amén, aleluya. Eso dijo ese hombre, millonario, y se ha llenado los bolsillos. ¿Y ahora qué dice?
no voy a hablar más de prosperidad. Hermanos, cuidado. Desde mi perspectiva personal, espero equivocarme. Lo repito, espero equivocarme. Pero desde mi perspectiva personal, este es otro truquillo para llegar a los que ya no creen en la prosperidad. Porque ya muchos ya abrieron los ojos. Ya los saquearon completos. La iglesia está saqueada. ¿Qué hacen estos tipos? Se meten en otro rollo para seguir saqueando. Así que ponga ojo por su fruto. Mire, de aquí a 4 o 5 años, si ese hombre realmente se arrepintió, otra vez lo repito, de aquí a 4 o 5 años, si realmente se arrepintió, vamos a ver un cambio enorme. Y ahí la dejo. Los efesios, o la iglesia de Éfeso, discernía de manera profunda las doctrinas que les enseñaban las personas. Mira, esto no era solo el que se paraba enfrente y enseñaba una doctrina, sino las doctrinas que circulaban en la iglesia. El que hablaba una falsedad en la iglesia, mira, entre todos lo frenaban. No, hermano, eso está mal. ¿Cómo crees que se frena una falsa doctrina? Fíjate, Aquilas y Priscila, que fueron los fundadores de la iglesia o los predicadores, nos dan un ejemplo en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan? Cuando Apolos llega, ¿y qué empieza a hablar? Empieza a hablar y a predicar. Pero ellos pudieron identificar que Apolos no decía falsas doctrinas, sino que le faltaba. Había la parte de Jesucristo que a él le faltaba y no entendía. Entonces dice que lo llamaron aparte y le enseñaron más correctamente el evangelio. Dice que después, ahora sí predicaba con denuedo. Nosotros debemos estar atentos a las falsas doctrinas. Mira, de acá Dios nos libre si a mi esposa y a mí llegamos a predicar algo falso. Si incluso nos hemos equivocado en alguna doctrina, le hemos aclarado. Pero Dios nos guarde de eso. Pero si tú escuchas a algún hermano ahí tuyo en el montón hablar algo contra la doctrina que se predica aquí, mira, hermano, le damos permiso para que lo frenen. ¿En serio? Muéstrale con la Biblia que está equivocado. Porque eso es como un tumor cancerígeno dentro de la iglesia. La otra vez un hermano salió con que la Trinidad no existía. Que no, es que está equivocado, la Trinidad no existe. Yo le di como 4 textos y solo me dijo, no existe. Y yo le di otro texto, no, pero no existe. Pero le dije, entonces tú no crees. Ah, sí, no, yo no creo. Ah, eso es diferente. Pues sí, hay conceptos personales, pero no son doctrinas. ¿Me explico? Hermanos, estemos alertas. Los efesios hacían eso, estar alertas contra los falsos y los hallaban mentirosos. La iglesia de hoy, como la iglesia de los efesios en aquel entonces, debe de probar vigorosamente a aquellos que se dicen ser mensajeros de Dios, especialmente a los que se dicen ser apóstoles, porque generalmente ellos hablan de ellos mismos. Cuanto más grande sea la maldad que quieren enseñar, un mayor engaño se esconde. Versículo 3 de Apocalipsis 2. Has hecho todo esto, les dice el Señor, y has sufrido, y has tenido paciencia. Fíjate, los falsos apóstoles habían causado problema entre los efesios y esto provocó división entre ellos. Habían entrado maestros que utilizaban el error como un arma letal y muchos se desviaron. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Esto significa incansablemente por amor de mi nombre. Esto quiere decir haciendo cosas para mí y no has desmayado. Fíjense, también la iglesia de los efesios continuaba haciendo estas cosas a pesar de los falsos apóstoles, de las divisiones y de los problemas dentro de la iglesia. Ellos mostraron una perseverancia piadosa, la cual nosotros deberíamos de imitar, permanecer en lo que hacemos. Servimos a Dios, permanecer en servir a Dios. Buscamos a Dios, permanecer en buscar a Dios, en congregarnos, en estar a los pies del Señor constantemente. Pero las apariencias externas mostraban algo, que esta era una iglesia sólida, que trabajaba duro, que tenía un gran alcance, que protegía la integridad del evangelio y de la doctrina en la iglesia. Dice el 2:4, pero, todo lo anterior a un pero dice,
Esta palabra en el original significa: a pesar de todo esto, tengo contra ti que has dejaste atrás, o sea, seguiste adelante tu primer amor. A pesar de todo lo bueno en la iglesia de los Efesios, había algo seriamente malo. Y entendamos esta terminología. Ellos habían dejado, no perdido, habían dejado su primer amor. Ellos alguna vez tuvieron su primer amor, pero ahora ya no lo tienen más. Dejaste tu primer amor, o sea, voluntariamente lo dejaste atrás. Cuando se te acabó ese primer amor, seguiste adelante, dejaste a Cristo atrás. De algún modo, lo viéndolo o mirando hacia el matrimonio, Dios les dice que el activismo, tu querer hacer cosas, enfriaron tu amor por mí. Es como en el matrimonio, cuando las personas argumentan, dicen: es que se me acabó la pasión del amor inicial. Muchas mujeres u hombres dicen: tú empezaste a hacer cosas y me dejaste de lado por esas cosas. Nosotros los hombres, cuando recién conocemos a nuestra esposa, ¿qué hacemos? Las cortejamos, ¿verdad? Hacemos lo que hacen todos los hombres. Somos atentos, amables, románticos, ¿verdad? Fue una de las enseñanzas que nos dieron allá, volver un poco a eso. Y te vas de luna de miel y comienza una nueva vida. Y después de la luna de miel, muchos vuelven y dicen: ¿y esta vida? El análisis que comienza es netamente humano, porque comienzan con la vida rutinaria y consideran el enfriamiento del amor, el romanticismo se olvida. Muchos se les olvida recordar a su esposa o a su esposo que los aman, que los necesitan. Las esposas están en casa todo el día, trabajan mucho, los esposos llegan de casa o llegan a casa. Las esposas quieren contar todo lo que vivieron en su día y los esposos no quieren que le hablen, y empiezan los conflictos. Pero fíjate, esto no es algo de una vez por semana, esto es algo diario. La necesidad mutua. ¿Quién de los dos cede? ¿Quién llega a un acuerdo de decir: mira, hoy día no, mañana sí? Guarda, escríbelo todo mañana, hoy día, mañana sí. Y al otro día cumple. La rutina, el trabajo diario empieza a hacer daños. La poca atención provoca que la relación se enfríe, se apague. Muchos matrimonios están juntos por la gracia de Dios, no porque quieren estar. Esto mismo sucede en nuestra relación con Dios. Llegamos al Señor con este denominado primer amor, emocionales, llenos de pasión. Pero de repente pasa el tiempo y ya llevamos 50 años cantando los mismos cantos. 50 años en el mismo lugar. 50 años en la misma silla, porque ni de silla te cambiaste. 50 años la misma hermanita dando testimonio. Ya hecho una pasita viejita. El mismo día de reunión, sin crecer, sin avanzar, sin una relación con Dios. ¿Qué crees que va a pasar cuando mi relación con Dios o mi base del evangelio está basada en el activismo? Por eso hay iglesias que hacen muchas actividades y siempre varían sus actividades, porque su amor por Dios, entre comillas, no está basado en Dios mismo, sino en las actividades que podemos hacer como iglesia, en la comunidad. Qué terrible es eso. Porque las gentes tarde o temprano, como no tienen un cimiento en Cristo, se les van a aburrir. Pues ni salvas son. Ahí están por los panes y los peces. Has dejado tu primer amor. Y aquí hay una distinción entre el dejar y perder. Eso es importante. Porque algo se puede perder por accidente, pero el dejar es un acto deliberado. Aunque esto no puede suceder de un momento por otro, también cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo sabemos dónde lo dejamos. Por eso Jesús les dice: has dejado tu primer amor. Todos se miraba bien en el exterior. Si tú hubieras ido a los servicios a lo mejor de la iglesia de Éfeso,
Hubieras podido pensar, esta es una iglesia donde pasan muchas cosas, son súper ordenados, hacen tantas cosas bien, cuidan la verdad, se preocupan de la sana doctrina, pero al mismo tiempo puedes haber tenido un sentimiento vago y falta de paz. Para Jesús no era difícil ver el problema, aun cuando todo pareciera verse maravilloso desde el exterior. La gente hacía todo por rutina. Te voy a hacer una pregunta, ¿por qué viniste hoy? Mi esposa me trajo, pastor, la verdad. ¿Y a la esposa quién la trajo? Tú la trajiste, ¿eh? Ya vamos, ya. Así como el convencimiento mutuo. El problema era serio. Mira, sin amor todo es vano. ¿De qué sirve venir a congregarnos si no tenemos una necesidad por Dios? Mira, ¿de qué sirve? ¿Crees que eso te salva? Mira, ¿crees que por estar hoy aquí sin una necesidad clara de Dios, eso te salva? ¿Eso te hace un mejor cristiano, una mejor persona? En lo absoluto. En lo absoluto. En lo absoluto. Por eso no es sorprendente que Jesús les diga, tengo algo contra ti o tengo contra ti. Una iglesia no tiene razón de ser cuando en ella no hay amor desde su corazón, o cuando el amor se enfrió. Cuando pierdes el amor, lo pierdes todo. Ahora, ¿por qué llega a enfriarse nuestra relación con Dios? Mira, lo más peligroso es hacer muchas cosas para Dios y olvidarnos de Dios. Lo repito, lo más peligroso es hacer muchas cosas para Dios, pero olvidarte de Dios. Vamos a Lucas 10:38 y vamos a ver una historia de una persona que ya se acostumbró a Jesús. Se acostumbró a estar con Él, se acostumbró a su presencia, se acostumbró a su persona. Dice Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Nosotros ya sabemos de qué familia se trata, ¿verdad? El día de Lázaro. Acá no da muchas especificaciones. Lucas, sabemos que Lucas no era discípulo. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Lucas no era de los 12. Entonces él está haciendo una narración un poco más desde una perspectiva más lejana. Pero en realidad Jesús, mientras pasó por esta aldea donde vivía Lázaro y sus hermanas, él dijo, voy a ir a ver a mis amigos. Si estoy aquí mismo, ¿cómo no voy a pasar a ver a mis amigos? Entonces llega Jesús y va a la casa de sus amigos. Dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Qué haríamos nosotros? Pongámonos en esta perspectiva. Si Jesús fuera a tu casa, ¿qué harías? Oye, Jesús va para tu casa. ¿Te acuerdan Saqueo? Bájate de ahí, Saqueo, voy a tu casa. ¿Qué? Te bajó. Feliz. Esta Marta ve a Jesús. Dice, hola, pues Jesús. Con muchos de nosotros, ¿no? Oramos. Gracias Jesús, tú eres bueno, Señor. Tú soy pulento, Señor. Qué feo, ¿no? Tratar a Jesús así es despectivo. Es Dios. Él es Dios. Y Marta le recibió en su casa. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero imaginemos, llega Jesús, entra y Marta lo recibe. Señor, toma asiento. ¿Te traigo agüita? Claro. Le sirve un vaso de agua y en eso entra María, su hermana, y a lo mejor ni le dijo nada, nada más fue corriendo y se sentó ahí a sus pies. Y sentarse a los pies no significaba abrazarle los pies, sino sentarse en la actitud de decir, ya Señor, habla que yo escucho. Y comienza a oír las palabras de Jesús. ¿Qué clases de palabras podía hablar Jesús? ¿Cómo están? ¿Qué es de la vida? ¿Qué hicieron hoy día? Así somos nosotros, ¿no? ¿Qué crees que Jesús se daba tiempo para eso? Mira, Jesús
comenzaba con la primera palabra y todo era amor, exhortación al corazón. Ahí estaba Jesús hablando del reino, del arrepentimiento, la vida nueva, de la necesidad que tiene el hombre de Dios. Y Jesús les hablaba, no sabemos qué, pero le hablaba palabras de amor, de consuelo, y María estaba impresionada de tener a Jesús ahí en su casa, impresionada. El 40 dice, pero Marta se preocupaba. Esta palabra en el original significa distracción. Dice, estaba distraída con muchos quehaceres. Fíjate, no estaba ocupada de Jesús, de su presencia, estaba preocupada y ocupada de sus cosas. Una pregunta, ¿cuándo se acaban los quehaceres? Hermanas en la casa, ¿cuándo se acaban? El marido, la esposa dice, ya terminé el aseo de la casa. Y el marido lo desordena en 5 minutos, ¿eh? Mándalo a lavar la loza al esposo. Ay, Dios. O mándalo a hacer la cama, ¿no? Las hermanas ahí estiraditas. Los hombres ahí, la tapa nomás estiradita, ¿no? Lo demás ahí, como queda. Te pillamos, Jesper. ¿Cuándo se acaba lo que debemos de hacer? Nunca. Nunca, siempre habrá que hacer. Debemos de aprovechar el tiempo. Mira, y esto es algo que nos ministra a nosotros en estos tiempos que venimos a escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios. Mira, nunca se acabarán tus quehaceres, nunca. Nunca. Hasta el día que te mueras tendrás quehaceres. Pero no desaproveches el tiempo que vienes a la iglesia. No lo pierdas pensando en tus quehaceres. No lo pierdas teniendo una actitud de acuerdo a tus quehaceres. Aprende a descansar en Dios, a venir a los pies del Señor, a adorar su nombre, a escuchar su palabra. Deja tus quehaceres afuera y a los pies del Señor. O sea, y quiero explicarme bien en esto. Yo siempre les digo, hermanos, acá no les pedimos que se olviden de lo que les pasa. No, ponlo a los pies del Señor. Ponlo a los pies del Señor y aprovecha este tiempo. No sabemos si es el último día de nuestra vida, no lo sabemos. Pero aprovechemos este tiempo con cánticos espirituales, escuchar su palabra. Dejamos nuestros quehaceres de lado, porque están fuera de lugar en este lugar, y pongámonos a los pies del Señor. A los pies del Señor, aprovechemos este tiempo. Aprovechémoslo. Nosotros nos reunimos ahora en este tiempo una vez por semana. Una vez por semana. Aprovechemos este tiempo que tenemos aquí. Aprovechémoslo. 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mira, Marta le pega un regaño a Jesús. ¿Cómo ven? Es como la frenada de camión con frenos de aire que muchos tienen. Así hay muchos hermanos. Yo sí he visto a varios, ¿eh? Ven algo que no les guste. Ahí su camión, frenos de aire. ¿Saben lo que en una versión parafraseada le dice? Señor, ¿no te parece injusto que mi hermana esté ahí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Wow. Estaba Jesús en su casa. Y nosotros debemos entender que el propósito de la iglesia y para que asistimos a la iglesia es para estar a los pies del Señor. Mira, tú no viniste aquí a resolver tus problemas laborales. No viniste acá a ver qué hermano te puede ofrecer trabajo. No viniste acá a ver con qué persona puedes irte a comer después o hablar de tus problemas personales con alguien. No viniste a eso. Si viniste a eso, este no es el lugar. ¿Sabes a qué viniste aquí? A estar a los pies del Señor. A eso vinimos. A eso deberíamos venir. Estar a los pies del Señor, disfrutar de su presencia, escuchar su palabra en medio de nuestra vida tan ocupada. Damos un día, unas horas para hacer algo realmente importante y trascendente para nuestra vida. Pero Jesús no se quedó en silencio, le responde en el 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Le está diciendo, estás desubicada, Marta. Estás llena de afán, no ves tus prioridades. 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Jesús le dice: Marta, estás con tantas actividades que has dejado de lado entender que quien está sentado en tu casa es el creador del universo. ¿Cómo te atreves a decirme que tu hermana está equivocada? No, la equivocada eres tú. Mira, hermano, esto lo voy a parafrasear con nosotros. Si tú has venido con otra intención, estás equivocado. Tú estás equivocado. Si has venido por cumplir con alguien, con tu familia, para que después de aquí se nos haga fácil para irnos a almorzar, o 1000 motivos, estás equivocado. Este no es el lugar, ¿verdad? Aquí no es. Mejor quédate en tu casa, descansa. Pasa tus días ahí en casa durmiendo. Reposa. Como dice, ¿no? El rico insensato. ¿A qué venimos? Eso es lo que no entendía María en relación a lo que sí entendió Marta. Perdón, no hizo Marta lo que sí entendió María. María entendió que en su casa estaba el Mesías. El Mesías prometido estaba en su casa. Por eso nuestros tiempos de adoración, debemos entender que Dios mismo está en medio nuestro. Debemos de ubicarnos, de saber que la presencia de Dios es superior a nuestras actividades, superior a nuestros compromisos. 1000 cosas podemos dejar de lado, pero a Él no podemos. Es el mismo Dios en medio de nosotros. Por eso nuestros tiempos de adoración no son para esperar a los impuntuales. Nuestros tiempos de adoración, nuestros tiempos de oración no es para congregar a la iglesia, para que ustedes puedan llegar. Que cantemos desde temprano no es para esperar a los que llegan tarde. Mira, nuestros tiempos desde la oración a las 10:30 es para ponernos todos a los pies del Maestro. Es la oportunidad de dejar de lado nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones diarias y estar a sus pies. Por eso muchos cristianos se han olvidado del propósito, del por qué están en la iglesia, porque se olvidaron de Dios. Muchos creen que hacen cosas para Él, pero no les importa el tiempo ni de oración ni de adoración, porque creen que solo es parte de la liturgia del culto. No es así, hermanos, están equivocados. Estos son los momentos donde estamos a sus pies, buscándole, escuchando sus palabras, abrazados de sus pies. Abrazados de sus pies. Un pastor dijo la siguiente frase: ¿qué es más importante, la obra del Señor o el Señor de la obra? ¿Qué es más importante, la iglesia del Señor o el Señor de la iglesia? Mucha gente tiene solo una relación con Dios por compromiso. Yo escuché una vez una persona que le dijo a su esposo, una mujer le dijo: yo estoy contigo por compromiso, yo estoy contigo por los niños, solo te pido, le dijo, que me des dinero, yo te lavaré tu ropa, te daré de comer, te daré lo que necesites, pero mi corazón no está contigo. Fíjate, una persona que hace todo lo que una esposa hace, pero su corazón no está con él. Eso le pasó a los efesios. Una iglesia que hacía todo lo que una iglesia tiene que hacer: cultos, discipulados, actividades, abren, hermanos que llegan temprano, que sirven, pasan la ofrenda, la prédica, toda la liturgia igual que otras iglesias, pero el corazón de ellos no era con Dios. Hay un extremo donde muchos también vienen y se congregan porque se sienten comprometidos. Yo he escuchado hermanos que dicen: no, es que tengo que ir el domingo porque me toca servir. Hermanos, qué terrible es esa conciencia de compromiso para con Dios. Wow, hay gente que se sienten deudores de Dios, sienten que tienen que cumplir porque Dios los sanó o les hizo algo. Hermanos, lo importante es que Dios salve. Dios sanó a muchos, pero muchos se perdieron de los que Él sanó. ¿Recuerdas cuando Él sanó a 10 leprosos? Dice que se fueron. ¿Y cuántos regresaron? Mira, a 10 sanó. ¿Y cuántos fueron salvos? Wow. Lo que está diciendo Jesús a esta iglesia es: ustedes están aquí, pero su corazón no es mío. Cumplen con estar, pero la verdad no están. Su corazón no estaba con Dios, estaban en cualquier cosa, no con Dios, y menos para Dios.
Así hay muchos, como esa mujer que yo les graficaba recién. Vienen a la iglesia y aparentemente su corazón está con Dios, pero salen de la iglesia y se van con su amante. Espéreme, no estoy hablando de personas. Digo, por si alguien se siente ofendido. Estoy hablando del mundo. Vienen a la iglesia y saliendo se van con otro o con otra. Malinterpretan la palabra o se involucran en sus vicios. Su manera de vivir es tan incongruente porque en vez de ser luz son tinieblas. Son estorbo para otros. Para muchos 2 horas de culto o 3 horas de culto es larguísimo. Pero hablan de ir a ver Avengers y se les pasó volando la película. 3 horas y algo. 10,000 pesos para la ofrenda es mucho, pastor. ¿Cómo me piden 10,000 pesos? Pero si te doy 10,000 para irte al mall, dices que es poco. Los domingos es el día más difícil y justo cambiaron la hora, pastor. ¿Por qué un domingo? El día más frío de la semana, el domingo. El día más caluroso de la semana, el domingo. Y así están todos, ¿no? Aquí están todos estresados. Cuando hace calor, yo de aquí los veo algunos así, así como que se van a desmayar. Así. Póngame un ventilador aquí, pastor. Les vamos a comprar esos gorritos con ventilador y una bombilla para que tomen agua. Para que no se estresen. Y cuando hace frío, oye, yo he visto ahí, cuando ponemos el cañón, ahí hacen circulito en el cañón. Así como si estuviéramos en Alaska, ¿no? Así. Sobre todo cuando vienen algunos a los cursos, ¡oh, impresionante! Todo es más difícil para servir a Dios. Mira, eso es algo que debemos de saber. Nuestra carne quiere alejarse de Dios. Por eso sin el Espíritu Santo no podemos. Mi esposa bien lo decía y nosotros lo cantamos hoy. No fuimos los que buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y si no fuera por su gracia y por su Espíritu que está en nosotros, ni ganas tendríamos de estar hoy aquí. Volvamos a Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué amor dejaron ellos? ¿Qué amor? Como cristianos se nos dice que amemos a Dios y al prójimo. ¿Qué amor dejaron entonces? ¿Cuál es el primero? ¿Dejaron su amor por Dios? ¿O dejaron su amor por el prójimo? Probablemente ambos estén en mente. Pero aunque usted no lo crea, no es ni uno ni otro, son ambos. Porque este amor, ambos van de la mano. La palabra dice que no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano. Y tampoco puedes decir que tú amas a tu familia si no amas a Dios primero. La iglesia de los Efesios era una iglesia con doctrina pura. Y muchas veces, muchas gracias, el enfoque en una doctrina pura hará que la congregación se enfríe o se pone suspicaz e intolerante a la adversidad. También se pone intolerante a la diversidad dentro de la iglesia. Spurgeon dijo, cuando el amor muere, la doctrina o la sana doctrina se convierte en el cadáver. Es simplemente un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad se amarga en fanatismo cuando la dulzura y la luz del amor de Jesús se alejan. ¿Qué verdad tiene? Existe una diferencia definitiva en su relación con Jesús. Ya las cosas no son como solían ser. Hermanos, no es que debiéramos ser siempre iguales o tener la misma emoción que tuvimos cuando comenzamos nuestra vida cristiana, pero debemos de tener una profunda reflexión diaria de nuestra relación con Dios y cada vez que nos acerquemos a Dios, analizar cómo está nuestro amor por Él. Probablemente no será lo mismo que al principio, pero debemos de esforzarnos para amar a Dios aún más. Mira, los que llevamos más de 20 años de casado, ¿se acuerdan cuando mirabas a tu esposa cuando eran jóvenes? ¿Qué te pasaba? Cuando la conociste, era tu novia, ¿qué te pasaba? Algunas personas dicen, no, se me revolvían las tripas. Son más así. Otros dicen, no, maripositas, ¿no? En la guatita. Te paraban los pelos. Yo me acuerdo cuando yo venía a la iglesia, yo tocaba la batería cuando chico. Yo tocaba y ahí yo estaba medio aburrido tocando mientras no llegara mi
Pues cuando ella llegaba, mi esposa ahí, yo le ponía color ahí. Y movía la baqueta así. Y tocaba medio rockero ahí, y movía la cabeza. Me faltaba puro tirarle besos así con la baqueta. ¿Te acuerdas de esas sensaciones? Mira, han pasado, nosotros tenemos 23 años de casa. 23. ¿Qué sientes tú hoy por tu esposa? Algunos empiezan a poner caras así como de pensar, ¿no? No sé. Pero es muy probable que ese sentimiento, esa sensación inicial no sea la misma. Pero yo te puedo decir una cosa, por lo menos lo que me pasa a mí, lo que yo siento por ella hoy es más profundo que antes. Hoy yo no tengo que entrar la guata para que ella me encuentre guapo. No, ando con libertad, respiro tranquilo. No tengo que ponerme peluquín para que no me vea la peladita. Tengo paz, porque sé que ella me ama tal cual soy. Hemos envejecido juntos, nos conocimos de niños, literalmente de niños. Ella fue a mi cumpleaños, a mis 15 años fue ella. Hemos crecido juntos y estamos envejeciendo juntos. Pero a mí hay veces que me pasa que cuando la miro, sí me dan cosas. Ahora lo digo públicamente. Pues sí, no son las mismas de cuando era un joven, pero hay un amor profundo. Por mi esposa tengo un respeto profundo, una admiración profunda. Yo estoy seguro que sus oraciones, su esfuerzo, su perseverancia provocaron que yo esté hoy aquí. ¿Cómo no la voy a amar? Y no es porque ella hizo algo por mí, es porque es recíproco. Nos amamos profundamente. Profundamente. Incluso nuestros hijos nos han visto discutir y tener diferencias, pero ellos saben que nos amamos profundamente. Eso no lo pueden negar. Profundamente. ¿A qué quiero llegar con eso? Mucha gente espera volver a tener la misma sensación por Dios que al inicio. Hermanos, es imposible. Tu primer amor no es algo que se acaba, es algo que dejas. Dejas de moverte en la dirección correcta hacia Dios. Es lo mismo que pasa en muchos matrimonios. Muchos esposos hoy ya no admiran a su esposa, la menosprecian. Y muchas esposas ya no admiran a su esposo, lo menosprecian. Por eso sus relaciones han cambiado y han mutado, no para bien, sino para mal. Se han estancado ahí. La persona más admirable que tienes que tener tú después de Dios, ¿sabes quién debe ser? Tu esposa, no tu mamá, no tu papá, no tu hermanito el que le va bien, no, es tu esposa y tu esposo. Ni siquiera tu hijo el Mateo, y no el Mateo del Johnny, Mateo por... Digo, por si le llega. No tu hijo el más, no, es que es súper inteligente. ¿Eso qué? Mira, el súper inteligente un día ahí te va a dejar y se va a llevar su inteligencia. ¿Sabes lo que le pasó a la iglesia? Se metió en un sistema rutinario. Se metió en la rutina. Por eso el consejo de Jesús en el 5 dice: recuerda, haz memoria. Por tanto, ¿de dónde has caído? Esto significa vuelve en sí. Como el hijo pródigo, vuelve a hacerlo del inicio, cuando todo tenía sentido. Cuando amabas a Dios y al prójimo. Cuando todo lo que hacías tenía sentido real. No simplemente por una buena logística o un protocolo establecido en la iglesia, sino cuando tenía sentido de amor. Todo se hacía por amor. Nosotros aquí en la iglesia, si no nos mueve el amor en lo que hacemos, no nos sirve de nada. Es simplemente un protocolo y una liturgia establecida. Eso es lo que hablamos con los hermanos cuando tenemos reuniones, con las personas, los servidores, los que están a cargo de áreas. Nosotros tenemos reuniones y hablamos de eso. Hermanos, sirvamos con pasión, transmitamos eso a los demás. Nuestra firmeza y nuestra actitud debe ser firme para honrar a Dios, pero el amor debe de ser preponderante. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Vuelve en sí y dice: y arrepiéntete. Qué palabra tan grande, metaneo. Cambia tu forma de pensar. Haz un cambio, una profunda reflexión. Ve por un camino diferente. Cambia antes de que sea muy tarde. Arrepiéntete. Eso necesitan muchos matrimonios también. Arrepentirse de cómo han tratado a su esposa. Para eso hacemos este congreso. Mira, si fuera un evento para mi esposa y para mí, nosotros ya fuimos a uno. Fuimos ministrados, el Señor nos habló, no había ninguno de ustedes y pudimos estar tranquilos, recibiendo sentados.
¿Saben por qué estamos haciendo esto? Por ustedes. Eso nos motiva. El amor por ustedes. Para que ustedes puedan entender lo que la palabra dice del matrimonio. Ustedes puedan renovar sus matrimonios a través de la palabra de Dios. Entender, volver y de dónde cayeron, de dónde dejaron su relación y dónde se estancaron. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí le está diciendo el Señor, ¿recuerdas con qué actitud venías a la iglesia inicialmente? ¿Recuerdas cómo solías orar? ¿Recuerdas el gozo que tenías al reunirte con otros hermanos, otros cristianos? ¿Recuerdas lo emocionado que estabas para contarles de Jesús a otras personas? Dice, pues si no se arrepienten, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús les da una advertencia, pues si no se arrepienten, Él removerá su luz y su presencia. Eso significa cuando el candelero sea quitado, ellos podían continuar como una organización, podían continuar como una iglesia, pero sin Jesús. Y no hay nada más catastrófico que lindas instalaciones sin el Espíritu de Dios. Hoy día abundan esas iglesias que hacen tremendos shows. El otro día yo veía un culto en una iglesia que tienen bailarinas, bailarines, danzarines. Un espectáculo digno de Broadway, de verdad que sí. Digno de Broadway. Impresionante. Los de la alabanza haciendo coreografía. Coreografías, al mismo tiempo y se movían para el mismo lado, así. Pero ¿sabes por qué? Para motivar a la iglesia a adorar. ¿Quién está Dios? Es puro ruido. Puro ruido. Y puros cantos emocionales para motivar a la gente. Ese es el anhelo. No está Dios, no saben de qué manera motivar a la gente y la emocionan. Pero eso es todo humano. Una iglesia sin el Espíritu Santo no tiene sentido. Es una mera organización. 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjense, Jesús, antes de terminar, probablemente para no desanimarles, demostrarle que ellos pueden cambiar, les dice que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Y es triste saber la historia de este Nicolás, porque él fue un ex creyente, fue un diácono ordenado por los apóstoles. Pero él, en medio de la iglesia, se salió de la doctrina correcta y generó estragos en la iglesia. Y congregó una multitud de ex cristianos que abrazaron el gnosticismo, el ocultismo, la idolatría y la inmoralidad. Y estas personas destruían el cuerpo de Cristo porque estaban infiltrados en las iglesias con falsas doctrinas. Ellos decían que tenían una versión mejorada del evangelio. Y qué increíble es darnos cuenta que ellos, a pesar de su frialdad, pudieron seguir combatiendo a los falsos apóstoles. El 7 dice, el que tiene oído. Pregunta, ¿cuántos tienen orejas? ¿Cuántos tienen orejas? El que no responde no tiene. ¿Cuántos aquí tenemos orejas? Todos. Ahora, ¿cuántos tienen oído? ¿Eso es oído espiritual? ¿La palabra te habla al corazón? ¿O ahí te entra por aquí y te sale por acá? ¿Entra al corazón? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto está diciendo, el que me escucha y el que hace mi palabra tiene vida eterna. ¡Wow! ¡Qué promesa tan gloriosa! ¿Qué pasó con los efesios entonces? Aparentemente, a menos en un corto plazo, los efesios consideraron esta advertencia a principios del segundo siglo, no mucho después de que Juan escribiera. Ignacio de Antioquía alabó el amor y la doctrina de los efesios. Ignacio escribió a principios del siglo II, ustedes quienes son la iglesia más santa de los efesios, la cual es muy famosa y celebrada por todo el mundo, ustedes están llenos del Espíritu sano. Me llamó la atención esa palabra. Están llenos del Espíritu sano. Está hablando del Espíritu de Dios. No hacen nada de acuerdo a la carne, sino todas las cosas de acuerdo al Espíritu. Ustedes están plenos en Cristo Jesús. Esta es una carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios. Pero después del siglo II, y en ese transcurso de tiempo les ocurrió exactamente lo mismo.
¿Sabes lo que les pasó a las nuevas generaciones? Dejaron su primer amor. Ya no se arrepintieron. Y su candelero fue quitado de su lugar. Hoy vas a Asia y te dicen: estas son las ruinas de la antigua ciudad de Éfeso. Estos son hoy solo ruinas. La mayoría de los habitantes de esa ciudad y de las ciudades de alrededor son musulmanes. Ni siquiera hay cristianos. El último conteo en Éfeso de cristianos arrojó que habían 3 en toda la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Hermanos, en esta iglesia, como pastores les podemos decir que lo más importante aquí es Jesús. Todos debemos reflexionar y reubicarnos. Esta es la triste historia de una iglesia que dejó de lado a Jesús. Dejó lo más importante, a su Señor. Hacían cosas por Él, pero no le adoraban a Él, no le buscaban a Él. Él no era el centro de su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Reflexionar en base a eso. ¿Qué te motiva a ti en tu vida cristiana? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Has reflexionado alguna vez en esto? ¿Estás afanado? ¿Estás turbado con tantas cosas? ¿Estás como Marta? Que vienes y entiendes que tienes que ir a la iglesia porque sí, pero estás lleno de ocupaciones. Puedes leer la Biblia, puedes orar a media semana, le buscas o tienes excusas de que no tienes tiempo. Lo triste es que yo podría preguntarles: ¿cuántos aman a Dios? Y todos vamos a decir que sí, pero muchos saliendo se van con el otro. Mira, aquí deberíamos de reflexionar, no tan solo en tu relación con Dios, esa es la base. Porque si reflexionas en tu relación con Dios, empiezas a reflexionar en todo. Señor, yo te amo, en verdad te busco, en verdad te anhelo. Cuando el Espíritu Santo me ministra y puedo yo darme cuenta de que estoy ordenando mi camino para con Dios, empieza lo siguiente. ¿Quién viene después de Dios, hermanos? Tu esposa, tu esposo. Si tú amas a Dios, ahora empieza a amar a tu esposa y a tu esposo. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? ¿Algo hiciste mal? ¿Algo que no está en orden en tu casa? Mira, si tú amas a Dios y quieres reflexionar en el amor a Dios, ahora comienza con tu esposa. Comienza con tu esposo. ¿Qué viene después? ¿Tus hijos? ¿Has reflexionado con tus hijos? ¿Ellos ven una vida cristiana en ti? ¿Ven que en tu hogar se proclama el Evangelio? ¿Ven que en ti hay una devoción por Cristo, hay una devoción por Dios? ¿Te ven ser un hombre que practica el Evangelio? ¿O eres un inconsecuente? ¿O una inconsecuente? Y así, mira, este es el análisis que Dios nos llama. Dice el 5: por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué sería de tu hogar sin Dios? Mira, a lo mejor tú en tu hogar no profesas a Dios. A lo mejor tienes vicios, tienes idolatría, a lo mejor tienes discusiones, problemas, adversidades, 1000 cosas que has dejado a Dios de lado. Pero mira, ¿qué pasaría si en verdad Dios no estuviera en tu casa? Si Él no tuviera misericordia de ti en tu hogar, ¿qué pasaría contigo? ¿Sí has pensado eso? Por ahí nosotros nos quedamos en el orgullo, ¿no? En no tomar en cuenta a Dios en nuestro hogar, no tomar en cuenta a nuestro esposo, nuestra esposa, no educar a nuestros hijos en el temor de Dios, no llenar nuestra casa de Dios. No, creemos que Dios lo va a hacer igual. Hermanos, estamos equivocados. Por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no lo haces, Dios te está dando un plazo, te está dando un tiempo de reflexionar y de volverte a Dios. Pues si no, dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Cierra sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Podemos ver, Señor, en esta carta, Señor, a la primera iglesia de Éfeso, qué condición tan común hoy. Qué condición tan común.
Hay muchas personas que creen que por hacer algo, tú estás con ellos, que te honran. Y muchos otros que piensan que no haciendo nada también pueden honrarte. Qué error, Señor. Todo aquel que ha nacido de nuevo, dice tu palabra, no tan solo va a entregar su corazón y su vida, sino que va a caminar, dice la Biblia, en las buenas obras que de antemano han sido hechas para nosotros, Señor. Por eso te rogamos el día de hoy, Jesús, que tú hagas tu obra en nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a reflexionar en qué posición estamos hoy. ¿A qué vinimos hoy? ¿Estamos realmente comprometidos contigo o es una costumbre? ¿O es un compromiso con alguien? ¿O porque estamos acostumbrados? ¿Porque sentimos que estamos en deuda? Tantas cosas. Pero hoy hemos aprendido, Señor, en tu palabra que incluso ir a un lugar, asistir a un lugar, si no es con la intención correcta, si no es con el corazón correcto, es vano. Por eso ayúdanos, Señor, acá en esta iglesia, siempre pregonar tu palabra, pero por sobre todo que predomine, Señor, y que haya una preeminencia en el amor. Que todo lo que hagamos tenga un sentido en el amor, para con los demás, para contigo, Señor. Y que cada uno de nosotros entienda cuán necesitado de ti estamos. Ayúdanos, Jesús, a amarte con todo nuestro corazón, a servirte, a buscarte, a anhelarte, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Y gracias por tu palabra, porque nos permite, Señor, irnos a casa con una profunda reflexión y poner atención, y como dice tu palabra, levantarnos pues de donde caímos y arrepentirnos y volver a las primeras obras. Gracias por esta advertencia, Señor, porque nos amas y que todo lo que hagamos tenga un sentido espiritual, temor santo, donde tú seas el Rey soberano en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. Gracias, Señor. A través de Jesús oramos. Amén. Amén.